Bueno, buenos días a todos, a los amigos de PMI Madrid. Empezamos una nueva edición de Café y Liderazgo titulada Un programa no es un proyecto grande, estúpido. Para este evento tengo la suerte de contar con dos panelistas profesionales excepcionales y que además aunan tres difíciles características de encontrar simultáneamente. Un profundo conocimiento del asunto, del project management, en general, que no solo entendido como dirección de proyectos, sino por fotofolios, programas, valor, hay mucho más ahí. A su vez, son profesionales en activo que están aplicando estas metodologías, su saber a proyectos, programas y portafolios en concreto en este mismo momento. Y last but not least, son personas que tienen una enorme capacidad de transmitir esto de una manera que aparentemente sea sencilla. Es decir, son personas didácticas. Es muy complicado encontrar personas con estas tres características. Vamos a esperar un poco porque se están uniendo participantes. Cuando veamos que estamos más o menos estables, si os parece, continuamos con la introducción. Vamos a esperar un minuto o menos. Parece que demos. Vale, bueno, más o menos estamos estables. Voy a introducir a los dos ponentes. Javier Peris es un gran amigo. Es Senior Business Strategist and Best Practice. Me voy a permitir limitar un poco el currículum de Javier y de Carlos, porque son tan tremendamente extensos, son tantos los logros que es difícil resumirlos. Pero es un experto en gestión de portafolios, programas y proyectos y centros de excelencia, con más de 20 años de experiencia. Socio director de Business Technology and Best Practice, donde tanto implanta metodologías de gestión en empresas y organismos oficiales. Ha recibido el premio en Bruselas, el premio internacional Harold Weiss de ISACA, por sus logros sobresalientes en tecnologías de la información. Es miembro de nuestro capítulo y así como del de Valencia, del cual fue directivo 6 años. Tiene un programa, entendiendo por programa de proyectos, que se denomina tecnología y sentido común, que es un medio de comunicación de todo lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Proyectos, programas, tecnología, en distintos foros. Durante años estaba en formato radio, programa de radio, pero ahora es una revista y probablemente pueda tener múltiples caras en un futuro, siendo siempre su visión. Acabemos diciendo que probablemente es uno de las personas de España, si no la que más certificaciones profesionales en Project Management dispone. Carlos es arquitecto, es nuestro secretario en el capítulo. Entonces, dedica su actividad tanto a la formación como a la ejecución de proyectos. Ha sido miembro del comité de jueces del PMO Awards y es profesor ponente en distintas escuelas de negocios, siendo el director del máster en dirección de proyectos del CEU en Castilla y León. Mi nombre, no sé si lo había dicho, soy Pedro Balsa, vicepresidente primero del capítulo de PMI Madrid, el capítulo más numeroso de la península ibérica, con más de 1.400 socios. Entrando en materia, voy a hacer la primera pregunta para Javier. El día 16 de junio, por fin, la Unión Europea aprobó
la propuesta española del Plan de Transformación y Resiliencia, también llamado Plan España. ¿Qué nos puede aportar el Project Management o los profesionales, no solo el Project Management, porque al final es como un ente, ¿no?, abstracto? En cambio, los profesionales es más aterrizado. A los profesionales que nos dedicamos a este tema, al éxito de este gran reto, ¿no? Recordemos que tenemos que gestionar con éxito 140.000 millones en un entorno muy corto, ¿no? 2021-2023, aunque luego hay una extensión de 2 años para completar los proyectos. Javier, ¿cuáles serían los aspectos fundamentales que tú quisieras comentar en este aspecto? Antes de comenzar, permitirme dar la bienvenida a todo el público y mostrar mi mayor agradecimiento al capítulo de PMI, a ti, Pedro Balsa, a Susana, a todo el equipo directivo, a Carlos Pampliega, por supuesto, a todos los amigos del capítulo del PMI Madrid. Veo muchas caras conocidas por ahí, José Antonio, y muchísima gente que ha venido a conversar un rato, ¿no?, sobre lo que yo creo que a todos nos une nuestra pasión, ¿vale?, por hacer bien las cosas, por las buenas prácticas, y en este caso respecto de los proyectos y de sus hermanos mayores, ¿de acuerdo? Me hablabas del fondo de 140.000 millones. A mí me preocupa porque el desgaste, el derroche en los proyectos, en la actividad transformadora, porque a mí no me gusta hablar de proyectos, me gusta hablar de actividad transformadora. ¿De acuerdo? Porque igual que hablamos de herramientas en genérico, no hablamos de destornilladores, no hablamos de martillos, hablamos de herramientas. El Project Management no deja de ser una fabulosa herramienta, pero no la única. Hay vida más allá del proyecto y por encima del proyecto también. Y normalmente nos hemos quedado en el Project Management. Me preocupa porque yo calculo que alrededor de un 60% va a ser desperdicio. Si calculamos el 60% de los 140.000 millones de fondos de reestructuración que nos van a llegar en distintas ayudas, en distintas partidas, y calculamos un 60% de desperdicio, podemos estar viendo que, tal y como reconoció el informe del pulso de la profesión que publica el PMI en el año 2018, alrededor de ese porcentaje se va a ir por el sumidero, por una inadecuada, indebida o inexistente aplicación de las metodologías, de las bases de conocimiento relacionadas con el cambio organizacional. ¿Y por qué os hablo del cambio organizacional? Porque todos los que estamos aquí, que nos gusta la gestión, la dirección de proyectos o la ejecución de proyectos, que son 3 términos diferentes que se parecen lo mismo que un huevo a la castaña, y que normalmente no entendemos y es lo que nos trae todos los problemas, ¿vale? Todos esos, de acuerdo a los que nos gustan, pues bueno, de alguna forma tenemos que empezar a aplicarlos de una manera adecuada. Y tenemos la misión, la importante misión de seguir evangelizando y de seguir dando a conocer las distintas herramientas que hay disponibles, porque somos como Harry Potter. Podemos hacer que las cosas ocurran de una determinada manera. No como el resto de la gente, que al resto de la gente las cosas le ocurren porque le tienen que ocurrir. No tienen el control. Nosotros, desde los expertos en Project Management, en Program Management o en Portfolio Management, tenemos la posibilidad de conseguir que las cosas se lleven a cabo, se cumplan o se realicen de una manera correcta. Si sabemos utilizar cada una de ellas. Por tanto, a mí lo que me preocupa de toda la reestructuración y no solo de los fondos es que España necesita más program managers y no tantos project managers. Y ahí España suspende, vuelve a suspender, porque no hemos entendido que, tal y como dice el PMI, los proyectos logran resultados, los programas alcanzan beneficios y el portfolio consigue objetivos estratégicos. Hasta que no lo interioricemos y sepamos que lo que no queremos con los 140.000 millones de euros son resultados, sino beneficios, y los empecemos a gestionar a través de un program management, que es la herramienta adecuada al logro de los beneficios y no de los resultados, no estaremos en absoluto alineados tampoco con los objetivos estratégicos. Y no lo digo yo, podéis, y os remito a que leáis esta fabulosa guía del PMI, que es la guía del Program Management,
Además, ya está traducida hasta en castellano. Si sois miembros del PMI podéis descargarla gratuitamente, donde veréis con absoluta claridad que el Project Management Institute encaja los proyectos para la consecución de resultados, los programas para la consecución de beneficios y el portfolio para el logro de los objetivos estratégicos. ¿Qué queremos conseguir con esos 140 millones de euros o 140.000 millones de euros? ¿Resultados o beneficios? Usemos la herramienta adecuada. Carlos, ¿cuál es tu visión en este punto, en este reto? Indudablemente uno de los más grandes que hemos acometido como país en los últimos, vamos a decir, 30 años. Como país y para la administración pública, desde luego sí que es el mayor reto, porque la mayor cantidad de inversión pública que recibimos o que podemos recibir de Europa en estos 30 años o en estos últimos años, ¿no? Como comentas, Pedro. Pero respondiendo yo no sé si soy tan pesimista como Javier. Estamos aquí tomando el café del optimismo. Son las 11 y pico de la mañana. Entonces, digo, bueno, por intentar ser un poco más optimista. Hay algo peor que el 60% de ese presupuesto sean desperdicios. Y ese algo peor es que ni siquiera obtengamos ese presupuesto. Es decir, tenemos una cantidad aprobada según la Comisión, que eso además va en función precisamente del daño y de la situación en la que ha quedado la economía española, junto con la italiana, pues son los que por PIB y por decrecimiento del PIB son los que peor hemos pasado estamos pasando la pandemia, con lo cual la recuperación obviamente tiene que ser mayor. Pero no quiere decir que nos vayan a dar ese capital. Hay un cambio de visión en cuanto a los criterios, es un cambio de filosofía de la Comisión Europea respecto a los programas europeos, y es el centrarse en esos objetivos estratégicos que mencionaba antes Javier o que hemos mencionado en otros eventos, ¿no? Como son la transformación digital, la transformación ecológica, la cohesión social y territorial, la igualdad de género. La Comisión Europea, con este plan de transformación, lo que quiere es transformar la economía de los países de la Unión Europea para aportar estos beneficios de una forma sostenible en el tiempo. Es decir, como bien dice Javier, aquí hay que aplicar más, o la herramienta a utilizar sería más la gestión de programas para conseguir el alineamiento de que los proyectos estén enmarcados dentro de alguno de esos objetivos que propone la Comisión Europea, y a través de una gestión de programas los proyectos sirvan para, de alguna manera, transformar de forma sostenible en el tiempo la economía española en este caso. Obviamente ese resultado no se consigue con el entregable, no se consigue con el resultado inmediato a corto plazo de un proyecto. Si lo que quiere la Unión Europea es gestionar la transformación de nuestra economía a largo plazo, obviamente no se trata no nos está pidiendo aquí que gestionemos entregables a corto plazo, sino que los proyectos van a tener que medir su impacto en los beneficios a largo plazo o medir su impacto en la transformación, en lo que supone de transformación de la economía. Y eso es muy difícil. No estamos acostumbrados ni siquiera a medir esos KPIs o esos OKRs, no estamos acostumbrados a gestionar programas en ese sentido. Y la administración pública, además, tampoco en los reglamentos que se han publicado, tampoco da la sensación de que esté muy preparada o de que tenga mucha conciencia o mucha cultura de diferenciar los resultados de un proyecto con los beneficios de un programa o con la visión estratégica que va a tener una empresa a través del portafolio de proyectos. Con lo cual, bueno, si esa visión como pesimista con la que arrancaba Javier, pues yo creo que podemos, bueno, lo que tenemos que hacer desde nuestro rol, desde nuestra posición, es intentar inculcar o intentar
formar, inculcar o crear esa necesidad o mostrar esa necesidad de que hay profesionales que están acostumbrados a gestionar no solo proyectos, sino de una forma más amplia programas que pueden servir para conseguir esos objetivos estratégicos, esos ejes, esos 4 ejes que marca la Comisión Europea para el Plan de Recuperación y Resiliencia, transformación digital, ecológica, etcétera. Y de alguna manera que esos fondos, la Comisión Europea lleguen a la administración y lleguen a las empresas españolas gracias a que podamos medir y justificar que el resultado de los proyectos de una forma coordinada sirven para garantizar esos beneficios que está proponiendo la Comisión Europea. Es decir, que no nos van a dar dinero a fondo perdido para que lo gastemos en ejecutar unos proyectos, sino que vamos a tener que justificar que esos proyectos sirven para conseguir esos beneficios a largo plazo, esa transformación digital o esa transformación de la economía que propone la Comisión Europea. Luego, está claro que las herramientas no sirve hablar de proyectos europeos, sino que tenemos que utilizar esas otras herramientas, ¿no? Ese otro calado. A mí además hay un tema por comparar igual los 2 lados del charco, porque tú lo mencionas mucho, Pedro, por comparar la situación o este programa de recuperación y resiliencia europeo con la última ley que firmó Obama sobre proyectos y programas del gobierno federal americano. Y desde luego ahí se ve muy bien la diferencia entre cuál es la cultura, cuál es el conocimiento de cómo se gestionan programas en la administración pública americana y cómo se lanzan aquí unos objetivos, unos beneficios a conseguir desde la Comisión Europea, y nos están hablando continuamente de proyectos sin saber o sin ver todavía cómo se van a articular todos esos proyectos de forma coordinada para garantizar esos beneficios. Sí, es muy importante lo que has comentado. Es tanto así en Estados Unidos que la ley no la traducimos como proyectos y programas para que lo entienda la gente, pero la ley se llama Programs Act. O sea, va directamente al concepto de programas. Eso demuestra lo extendido que está el concepto de programa en Estados Unidos, desde el programa Apolo, que empezó en el año 59, lo que está extendido en Estados Unidos y lo poco extendido, desgraciadamente, que está en España. Si me permites, Pedro, yo creo que nos hemos quedado en primero de cambio transformacional, los proyectos. Hemos seguido avanzando en nuestra carrera, en nuestro grado, ¿de acuerdo? Nos hemos quedado en proyectos y a partir de ahí hemos evolucionado. Pero es que la sociedad, las empresas, vuestros jefes, no quieren resultados, meterlos en la cabeza. Quieren beneficios. Y muchos de ellos alineados con objetivos estratégicos, ¿de acuerdo? Entonces, para eso existen otros mecanismos, otros medios. Yo denuncié en el Ministerio de Economía y Empresa en una ocasión que tuve oportunidad de hacer un speech ante un grupo de interesados bastante importante. Le dije que estábamos regando España de idiot cities, no de smart cities, no de ciudades inteligentes, de ciudades idiotas. ¿Por qué? Porque estaban siendo gestionadas a través de Project Management. Y el Project Management entrega resultados. Yo no quiero 7.220 sensores. Yo quiero mejorar la calidad de vida de un colectivo, aumentar la esperanza de vida de un barrio. Esos son beneficios. Y para alcanzar beneficios tenemos que entender que no sirve el Project Management. Es imprescindible, claro que sí, pero no está ahí. Yo cuando veo un mando intermedio que estudia o que se quiere centrar en el Project Management, digo, tú estás equivocado. El Middle Management es el responsable de los beneficios, no de los resultados. Los resultados puede tener mucha gente llevando a cabo proyectos, incluso empresas externas. Pero él es el que tiene que aplicar desde el principio Program Management y no estar pendiente de lo que se le entrega, sino de que lo que se entrega se queda dando beneficios. Y si no, tomar acción. Porque debemos de entender que los proyectos son absolutamente lineales, son secuenciales, uno tras de otro. Salvo las actividades gestionadas con Scrum, que eso no llegan a ser proyectos, los proyectos, a partir de primero de proyectos, son secuenciales, o sea, va uno detrás de otro. Mientras que los programas, su ciclo de vida es iterativo. ¿Qué quiere decir esto? Que un programa no cierra hasta que no se alcanzan los beneficios. Puede ir lanzando tramos donde se lleven a cabo más proyectos que corrijan defectos, que en un momento dado aprovechen nuevas oportunidades. Es que esto hay que interpretarlo
como decía Pedro, ¿por qué se le llamó programa espacial y no proyecto espacial? ¿Lo habéis reflexionado alguna vez? Porque el programa es lo que garantizaba que cumplía, primero, con un requisito de portfolio, que era, antes de una década, tenemos que poner un hombre en la Luna y traerlo, que es lo más difícil. ¿Vale? Eso no se dice, pero lo que era difícil, porque poner un tío en la Luna es un 30% de lo complicado que es poner un tío en la Luna y volverlo a traer al planeta Tierra. ¿De acuerdo? Y eso mucha gente no se da cuenta. Vale, pues ante esa decisión de portfolio, de hay que poner un hombre en la Luna antes de una década, se generó el programa espacial. Y dentro del programa puede haber muchos programas, y dentro de los programas otros programas, y al final siempre acaban en proyectos y los proyectos en actividades. ¿Vale? Hacer un casco es un proyecto, el motor de un Apolo es un proyecto, el traje lunar es otro proyecto. Pero el programa es el que garantiza el logro de los resultados y no nos hemos enterado todavía. Y vamos por ahí vendiendo proyectos, vendiendo proyectos. La gente no quiere resultados. Si a ti te piden proyectos es porque no se fían de ti, de que eres capaz de que esos proyectos alcancen beneficios. Te piden piezas. De verdad, el project management es el principio, no es hacia dónde debemos de tender. Los mandos intermedios de una compañía, los responsables de cualquier departamento, deben de ser program managers, no project managers. Enteraros de una vez, dar el paso, continuar en vuestra formación, especializaros aún más. La sociedad os necesita, más que nunca, porque no hay que conseguir resultados. Eso por supuesto, pero eso es, al final, pues bueno, lo que hay que hacer. Lo verdaderamente sobresaliente, hacia dónde hay que ir, es a que esos resultados se queden en forma de beneficios, que es, si reflexionáis, lo que todos los empresarios, toda la administración pública, cualquier organización está quejándose continuamente. No, sí, me entregaron un CRM, pero no funciona, luego me despedí, me dijeron que eso ya no entraba en el proyecto. ¿Por qué? Porque no se ha gestionado como un programa. Programa no puede fallar, y si falla es porque se decide que se acaba, pero está pendiente de los beneficios, no del resultado. El resultado es algo que hay que hacer. Y cuando entendáis esto y veáis la naturaleza iterativa con retroalimentación de los programas, os daréis cuenta que la agilidad en las compañías españolas fracasa precisamente porque se aplica a la agilidad táctica. Que la agilidad táctica es hacer las acciones o actividades de una manera... Vale, y ahí es donde está Scrum, Agile, Stream, DSD, Ater. Muchas. Hay una cohorte de certificación. Pero eso es agilidad táctica. A nadie con dos dedos de frente se le ocurre explicar Scrum a una dirección general a un board of directors. Porque, pues, vamos, le dicen, pasa por recursos humanos que tienes un sobre. La agilidad estratégica... Y no muy pesado ese sobre. Exacto, exacto. La agilidad estratégica es cortar los objetivos estratégicos en programas que confirmen que se alcanzan los beneficios a través de unos resultados. Y cuando sumas la agilidad táctica, Scrum, Stream, Kanban, Design Thinking, Innovation Management, cualquiera de ellas, con la agilidad estratégica, que es cortar el portfolio, los objetivos estratégicos en programas y responsabilizarte de que esos proyectos, sus resultados, se queden como un beneficio en la organización, esa suma de agilidad táctica con agilidad estratégica es la que da la cultura ágil que tanta falta hace y tanto se demanda. Si hay ambigüedad, meteroslo en la cabeza, no es un proyecto. Un proyecto es táctica y debemos de cortarlo al nivel adecuado para que el project manager no acabe tomando tranquilacin, medicándose y asumiendo responsabilidades por encima de su nivel de autoridad, que es lo que suele pasar en las empresas, en las compañías. Yo lo veo a diario. Llega un objetivo, queremos ser la empresa preferida en España para trabajar en 2018. ¿Eso qué es? ¿Un proyecto? Un huevo con orejas. Eso no es un proyecto, eso es una decisión de portfolio. Y se tiene que lanzar el programa, que a lo mejor tiene un primer programa que es saber qué demonios hay que hacer para ser la empresa preferida para trabajar en España en 2018. Y ahí un proyecto que es un informe a la consultora. ¿Cómo vas a estar planificando más allá
del primer proyecto si no sabes siquiera si vas a continuar? Lo que pasa es que como solo tenemos un destornillador, clavamos clavos con el mango de un destornillador. Y cuando te dicen a ti, oye, quiero ser la empresa preferida para trabajar en España en 2019, pues te hacen una planificación de un proyecto lineal y empiezas a pensar ahí y a planificarlo todo. ¿Qué coño vas a planificar? Si no sabes ni siquiera si ese informe te va a decir que puedes hacerlo o no puedes hacerlo. No, pues tú te pegas una pacha de planificación y lo dejas todo, intentas una toma de requisitos del todo, pero ¿qué estás diciendo? No pierdas el tiempo. Se pierde el tiempo en planificaciones tan ambiguas, ¿de acuerdo? Que luego además generan una postura de animadversión hacia el cambio. ¿Sabes? Te ha pasado 14 días planificándolo todo y llego yo y te digo, oye, en vez de esto vamos a hacer lo otro, te pones como los gatos. Claro que sí, pero es que no se trata de planificar lo que no puedes planificar. A los project managers desde el program management se le dan disparos certeros, son comandos. Y por eso todos los project managers que se adhieren a un esquema basado en programas dicen, joder, qué chulo, todos los proyectos que empiezo los acabo. Claro, un proyecto más de 6 meses, de un año, es mentira. Eso es un programa. Enteraros de una vez. Podéis verlo en la guía de Program Management del PMI. Léenosla, por favor, que es segundo de grado de cambio organizacional. Y luego seguir hacia tercero, que también tenemos portfolio, que desde arriba muchísima gente está queriendo tener información veraz, aplicar métodos. A mí cada vez que veo un project manager que me dice, no, es que arriba no entiendan, claro que no, porque es que arriba lo que tienen que entender es de portfolio. Y es que mi jefe no me hace caso y no me da recursos, porque tu jefe tendría que estar informado y formado en Program Management. Sí, recogiendo un poco tu comentario, recuerdo cuando yo era director de la PMO global de una empresa multinacional americana, equivalente del tamaño de Cepsa, más o menos, porque nos hagamos una idea, cómo hubo el cambio absoluto cuando el tercer año creo que fue, entramos a los mover and shakers, a los vicepresidentes de los negocios, a los heads de las divisiones. Les dijimos, señores, tecnología o corporate, que lo llamábamos, no conoce los proyectos y programas que ustedes necesitan. Ustedes tienen que decir qué proyectos son. Ustedes son los actores principales, no, como tú has dicho, en la situación previa era que se enfrentaba un project manager individual con un vicepresidente de una división o con el vicepresidente de recursos humanos. Claro, es imposible ese diálogo no ocurre, es una orden del otro. Wow. Empieza a poner requisitos y el otro te funde. En cambio, cuando dijimos, no, es que el proyecto es de usted, vicepresidente de recursos humanos, el project manager es como un ejecutor, le va a ayudar, le va a facilitar, tiene conocimientos, pero el proyecto es suyo. Y sobre todo los beneficios los tiene que definir usted. Y tiene que decirnos, y cambió la noche y el día el performance. O sea, cambió, yo diría, teníamos nosotros una formación que era, creo recordar, de 6 horas. Y era eso, porque a los directivos también hay que enseñarles, pero evidentemente no les vas a enseñar a hacer la ruta crítica. No hay que formarles. No hay que formarles. Claro que hay que formarle el rol de business sponsor, que tiene una formación. O de program manager. Manda huevos, claro que sí. O sea, vamos a ver, lo que no podemos hacer es tener un programa, o sea, tener un directivo que nos implique en los mecanismos y herramientas que tiene para ser manager, que deje de ser manager. Yo estoy harto de formar directivos program managers y no os podéis imaginar cómo me lo agradecen. Pero si ser program manager, es que somos un poco, creemos que ser program manager es más complicado que el PMBOK. Y como encima el PMBOK es la hostia y el examen ya es un ¡buah! Nos creemos que no vamos a enfrentar, pero es más sencillo. Y portfolio management es ya dibujitos y pocas letras para que la alta dirección se implique. Es decir, contra más arriba estamos hablando de la certificación, de la base de conocimiento o de la metodología, es más sencilla. El program management es muy sencillo y si eres un mando intermedio, tienes que saber utilizar esa herramienta para que tu departamento alcance los beneficios por encima del proyecto. Ese sí, coincido plenamente contigo. Y el problema que tenemos, y yo me he enfrentado, por ejemplo, a un reto dentro de una compañía, que es el portfolio, para que os hagáis una cuenta, desde el portfolio, la alta dirección dijo, queremos ser líderes en el segmento del coche conectado. Y nos quedamos mirando el CTO y yo así, y dijimos, ¿y qué es el coche conectado? Y nos dijeron, yo que sé, averiguarlo. ¿Eso es un proyecto? ¡No!
tiene un nivel de incertidumbre y ambigüedad que acaba de definirlo como un programa. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pedro, Carlos, todos. Pues un programa que sea averiguar qué demonios es un coche conectado. Y dentro de ese programa lanzaremos el primer proyecto, que es pedir un informe a la consultora que nos explique bien qué es un coche conectado. Y no planificar más nada. No perder el tiempo, planificar otras cosas. Pero yo no le puedo, que es lo que se hace en España, desde arriba a un project manager que además tiene un nivel de decisión así de mínimo, un nivel de responsabilidad así de mínimo, decirle, hazme un proyecto del coche conectado. Y dice, ¿a dónde vas? ¿Tú sabes lo poco que va a dormir esa persona? La mayoría de las decisiones están por encima de su ámbito de responsabilidad. ¿Le vas a obligar que a través del project management empiece a planificar fases y tiempos más allá? No. Hay que masticar primero en el middle management y a través del program management los proyectos para que nuestra gente, nuestros project managers, que son al final aquellos magos que nos consiguen los resultados, tengan resultados claros que conseguir. Y cuanto más claros, mejor. Si te parece, vamos dando paso a la siguiente pregunta. Hemos hablado del portfolio management como vamos a decir, la cúspide de la pirámide, que probablemente, como tú bien planteas, es más sencillo metodológicamente. Las decisiones de la alta dirección son muy sencillas. Dicen, no, yo es que quiero crecer, ya no puedo crecer en Estados Unidos, quiero crecer en Europa. Fíjate qué sencillo es, claro, luego hay que acertar en las decisiones. Carlos, ¿qué tips, qué retos, qué experiencia tenéis de portfolio management? ¿Cómo podrías ayudar a la audiencia en este asunto a empezar a enfocar? Porque muchas empresas yo creo que probablemente no están utilizando la metodología portfolio management en modo alguno. Carlos, no, la verdad, sí, la verdad que sí, bueno, no sé, yo llegué a este mundo del portfolio y del program management a través de las PMO, normalmente a través de las oficinas de gestión de proyectos. Es en el momento en el que primero conectas con estas necesidades, conectas también con la alta dirección, ves sus necesidades y te das cuenta de el comentario que nos hacía a nosotros, por ejemplo, el presidente de una compañía cuando llegamos a implantar una PMO, que la empresa había crecido tanto, que llegó un momento, había crecido tanto en volumen y el número de iniciativas que eran incapaces de tener una visión de qué iniciativas tenían abiertas, en qué proyectos estaban o en qué iniciativas estaban gastando recursos, etcétera. Como comentáis, ese rol de los directivos, pues no les puedes hablar de proyectos, y esa parte que comentábamos anteriormente, pues es igual su necesidad. Ahí las project management, las oficinas de proyectos, la verdad que es una herramienta clave para sentar las bases de, primero, establecer el Value Delivery System, ¿no? que ahora plantea PMI, y además en esta 7ª edición que van a publicar de una forma clara, partiendo del portafolio a los programas y los proyectos y llegando a las operaciones. Incluso existiría ahí el debate entre la mezcla o no, o si son dos mundos paralelos o diferentes, el mundo de la gestión de portafolios, programas y proyectos y el mundo de las operaciones. Al final todo forma parte de esa entrega de valor, y al final y en esa entrega de valor donde está involucrado la gestión de programas, tiene mucho que ver también con otra idea que comentaba antes Javier, que es el de la agilidad organizacional. Yo creo que si hacéis la prueba ahora entrando en PM, ahora no, en PM Standards, ¿no? En la página de PMI para los procesos y para todo el conocimiento y para todo el corpus de conocimiento de proyectos y programas y portafolios, si buscáis sobre program management, etcétera, aparece siempre todos los artículos y todas las tarjetas aparecen con el tag, con la etiqueta de Waterfall. Entonces, claro, aquí hay un punto también que desde nuestra posición, desde PMI o desde la posición de cualquier consultor, tenemos que ser conscientes que cuando por un lado les están hablando de agilidad organizacional, etcétera, yo sí que he visto empresas donde les han vendido Scrum para gestionar el portafolio de proyectos y ni siquiera de escalado de Scrum, ¿no? Que sería una cuestión ahí distinta.
pero sí que he oído hablar de que no, con Scrum vamos a gestionar la empresa desde el CEO para abajo, lo cual es una cosa que no entiende nadie. Pero también es verdad que desde la tradición, por así decirlo, desde PMI, cuando hablamos de programas, nos pone la etiqueta de waterfall, 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 con lo cual tenemos que quitarnos ese San Benito dice, bueno, programas, como bien decía Javier, sirve también para fomentar la agilidad organizacional, para adaptarse a los cambios del mercado, para adaptarse al feedback que nos está dando el cliente. Activar o desactivar proyectos de un programa en función de las necesidades o de los beneficios que queramos obtener. Entonces, eso también es una herramienta de agilidad organizacional que no estamos vendiendo o que no estamos sabiendo vender, me da la sensación. Y eso es un problema especialmente hoy en día, ¿no? en estos años, porque vivimos las empresas no mueren por falta de oportunidades, más bien al contrario, ¿no? Si habéis leído al filósofo coreano, Byung-Chul, no sé si lo digo bien, Byung-Chul Han, tiene un libro que el otro día además hizo un artículo fantástico, Ricardo Viana, que es el de la sociedad del cansancio, o en inglés, que está un poco mal traducido, en inglés de Burnout Society, y que tiene que ver precisamente con cómo esta sociedad en la que están trabajando las empresas no tiene una falta de oportunidades. Realmente lo que tienen es una positividad, una cantidad ingente de oportunidades y las empresas quieren hacerlas todas. Quieren poner en marcha todos los proyectos a la vez, sin invertir en los recursos que son necesarios para todos ellos. Ahí, evidentemente, el Project Management, no podemos gestionar eso con el Project Management. Tenemos que gestionarlo primero con la visión estratégica de los portfolios y después, como comentaba Javier, partir la visión, la estrategia en cosas pequeñitas, dividirlo en programas, dividir el programa en cositas pequeñitas. Y aquí hay una cosa que me ha llamado la atención cuando Javier comentaba cortar el programa en proyectos. Y es que esa es una estrategia, es un término además que utilizan los agilistas. Yo se lo escuché a Sutherland hablando que él tenía esta visión estratégica que tenía el samurái Miyamoto Musashi. ¿Vale? Miyamoto Musashi, que escribió un libro de estrategia militar, dice, bueno, ¿cómo es capaz un samurái o un grupo de 10 samuráis de vencer a un ejército de 10.000 hombres? Partiéndolo en proyectos que sean capaces de batir o de luchar con ellos en el campo de batalla. Luego, esa visión del programa y cortarlo en proyectos pequeñitos, pues se puede aplicar la innovación, se puede aplicar a la agilidad y la verdad que lo podemos vender, lo podemos aplicar de esa forma en la medida en que puede favorecer la agilidad organizacional en las empresas. Y quitarnos la etiqueta, o por lo menos cuando aparece programa en PM Standards Plus, pues además de Waterfall, pues por lo menos aparezca la etiqueta de, bueno, pues cambio organizacional, ¿no? O agilidad organizacional, o bueno, no sé, quitarnos ese San Benito. Me vais a permitir únicamente que una matización. Estoy absolutamente de acuerdo con Carlos, estamos muy alineados y lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero yo diría, porque sé que muchos de vosotros diréis, bueno, pues cortarlo en proyectos chiquititos es como poner fases. No. Un rotundo no. ¿De acuerdo? Porque el cortarlo en proyectos distintos te permite a ti decir qué fases y qué no fases haces, cuándo las haces detrás de una o detrás de otra, y tú puedes elegir. A mí, yo soy vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Business Angels. Y a mí cuando me viene un emprendedor me dice, mira, vamos a hacer esto, que es una cosa. Tengo un proyecto emprendedor, que es mentira, es un programa emprendedor, porque ese emprendedor busca un beneficio sostenido en el tiempo y para eso se utiliza el Program Management, el Project Management, ¿de acuerdo? Y entonces viene y te explica, no, mira, vamos a hacer esta fricada, la vamos a lanzar, vamos a venderla en Valencia, luego en España, luego en Europa, luego en el mundo y luego fuera del sistema solar. Te quedas mirando y dices, tú no tienes ni puta idea de lo que vas a hacer. Y mucho menos eso pueden ser fases. Tú te vas a coger un programa y vas a crear el primer programa, que es el previo, y el primer proyecto, que es un producto mínimo viable. Céntrate ahí, planifica ahí y olvídate de pajas mentales de si vas a hacer o no vas a hacer dentro de cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque no sabes siquiera si el producto mínimo viable va a funcionar. Y entonces planificar eso es desperdicio, es desgaste, retrabajo, es de alguna forma derroche.
a resultas de lo que empiezan a hacer, entonces se empiezan a tomar decisiones. Y sabéis normalmente, y os lo digo por propia experiencia, ¿de dónde se sacan las oportunidades? De lo que no tenía ni puta idea ni siquiera el pobre emprendedor. Es cuando pone en funcionamiento su producto mínimo viable, está aprendiendo y se están desprendiendo nuevos programas y nuevos proyectos que le están de alguna forma ayudando a aprovechar nuevas oportunidades. En el ámbito de las organizaciones también, y le diría a Carlos, que lo sabe, se lo he dicho en más de una ocasión, esta agilidad de cortar en disparos certeros los proyectos, aparte de que mejora la relación con los project managers, porque hacen más, acaban más, logran más, más nivel de satisfacción, lo que permite a las organizaciones no es solo ser ágiles, es ser ágiles, dinámicas y elásticas, es decir, completamente alineadas ¿con quién? Con la alta dirección. Las largas travesías en el desierto, los proyectos a un año son del siglo XX, no del siglo XXI, meteroslo en la cabeza. Seguimos ahí en el puñetero project management y no queremos dar el salto que nos está demandando la sociedad. Nos está demandando el conjunto de factores que están llevando, como la pandemia. No podemos responder como respondíamos en el siglo XX, aquí en España al menos, porque el programa espacial ha quedado evidente de que ya se gestionaba de otra manera en el pasado. Y por supuesto, no pensar que ni con el project management ni con el PMI únicamente vamos a curar todos los males de la organización. No se trata de pastilla roja o pastilla azul. Tendremos que utilizar gestión de riesgos y para eso hay otras metodologías. Tendremos que saber si dirigimos o si gestionamos, que no es lo mismo. Y reflexionar en el asunto. Yo veo muy pocos directores de proyectos. Los contaría con los dedos de dos manos. En cambio, estoy viendo mucha gente que está gestionando proyectos, que debe de gestionar proyectos. ¿Qué metodología estamos aplicando? ¿Dirección o gestión? Y por supuesto, mi discurso no es pesimista. Dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Yo tengo certificaciones importantísimas a nivel mundial de gestión de riesgos, como el SIRIS de ISACA, como MORE, que es el marco del gobierno británico. ¿Os puedo decir que un pesimista es un optimista mal gestionado? Si gestionas bien el optimismo, lo puedes incluso potenciar. Pero vivimos en un ambiente buca, volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Tenemos todos nosotros que llenar nuestra caja de herramientas de un montón de certificaciones. Decía Pedro Balsa al principio que yo tengo muchas. A veces decían, yo antes estaba un poco más gordito y decían que era lo Bélix de las certificaciones. Me había caído en la marmita y las que tenía casi todas, de broma. No, me faltan muchas. Yo, por ejemplo, de auditor tampoco tengo esa certificación porque no soy auditor. Yo son las que aplico. Yo he querido llenar mi caja de herramientas de lo que me es útil, de lo que me permite ayudar a las empresas. Y es lamentable que hayamos roto los hilos departamentales de las organizaciones, gracias a Dios, que murieron la mayoría en el siglo XX, y ahora ya hemos llegado a los hilos de las certificaciones. No se habla con los scrummers no se hablan con los itílicos, ¿qué estamos tontos o qué estamos haciendo? Una organización se crea con un complejo vitamínico, con un supramín lleno de vitaminas, minerales, aminoácidos. Por tanto, un experto en cambio organizacional que solo sepa de project management está cojo, está tuerto, está incompleto. Meteroslo en la cabeza. La sociedad nos está pidiendo que seamos más profesionales y conozcamos perfectamente las herramientas que hay a nuestra disposición. Si viniera un mecánico a tu coche y solo trajera un destornillador en el bolsillo, ¿qué dirías? ¿Eres buen mecánico? ¿A que no? Hombre, si me arregla el coche. Diría que es MacGyver. Avanzando un poco, ya por cerrar, porque este es un formato más corto, porque está pensado también para personas directivos. Yo quisiera reflexionar vuestra opinión sobre si la PMO, estas metodologías de programas son cosas para grandes corporaciones o es algo que puede aplicar la mayoría de las empresas, o qué tamaño de empresa, a partir de qué tamaño de empresa es aplicable o es aplicable para todas. ¿Cuál es vuestra opinión? Yo ahí aplico el estándar P3O, que es el Portfolio Program and Project Offices, que es el que viene de alguna forma a apoyar todo esto. Lo que pasa es que creemos que las oficinas de proyectos son permanentes y es falso. Una oficina de proyectos se crea para apoyar un proyecto y cuando el proyecto acaba la oficina se desmantela.
Una oficina de programas se crea para apoyar un programa y cuando el programa finaliza, la oficina se desmantela. Estamos muy equivocados. La única oficina permanente que hay es la del portfolio. Yo he estado en situaciones en las que el portfolio ha dicho no se hace nada durante 3 meses porque nos van a comprar unos franceses. Pues se para la actividad, se paran los programas y las oficinas de programas se cierran. Se paran los proyectos y se cierran las oficinas de proyectos. Pero el portfolio sigue. Y desde luego yo hasta en las oficinas, hasta en las empresas pequeñas instauro este mindset, esta forma de pensar. Porque, por supuesto, vienen a poner rigor en cada uno de los niveles de responsabilidad. Pero entendiendo la oficina no como alguien que viene a mandar. Porque no nos hemos... Muy bien, pues ese es mi punto de vista. Por supuesto, oficinas de portfolio, programas y proyectos en todas las organizaciones, pero por favor, no las que nos ha explicado un cuñado, hemos visto un vídeo en YouTube, demonios. Vayamos a las buenas prácticas internacionales que saben perfectamente de eso. Y no queramos montar una oficina de proyectos, programas y portfolios simplemente porque sabemos gestionar proyectos. No es lo mismo ser un gran goleador que ser un buen entrenador. No busquemos la base de conocimiento adecuada para cada propósito. Vale, avanzando, si te parece, Carlos, vamos a avanzar a la siguiente pregunta. Charo Pérez, estoy en una PMO. Bueno, hay unos comentarios elogiosos que le agradecemos, pero la pregunta es, ¿cómo se vende a la dirección que ha estado en el tornado de controlar la mini tarea? O sea, ¿cómo se vende? El micromanagement. Sí. Porque la dirección se encarga de hacer el micromanagement. Eso entiendo yo. Que esté leído tal cual, pero sí es lo que entiendo. ¿Cómo pasamos de micromanagement a esta metodología mucho más, bueno, completamente distinta de gestionar? Pero en cuanto a aplicar una PMO, por ejemplo. Sí, en una PMO. Implantar una PMO, bueno, enlazando con la pregunta anterior, que igual puede estar un poco relacionada. Evidentemente hay distintas tipologías de PMOs, tantas como empresas, diría yo. Y además hacíamos referencia en concreto a las empresas pequeñas, a las pymes, a las startups que no tienen recursos y que normalmente tienen distintos proyectos al mismo tiempo y el dueño y el CEO y el todo de la empresa es la misma persona, pues evidentemente ahí pues sería complicado, ¿no? Hablar de PMO. Alfonso Bucero tiene un término para eso que es la PMO of One, que la verdad que es un término que viene un poco al hilo o a solucionar esa parte igual de formación o consultoría externa o subject matter expert que en algunas ocasiones te pueden contratar, ¿no? Yo siempre digo que esa es una solución rápida, es una solución bueno, que las empresas la utilizan porque es eficaz a corto plazo. Pero evidentemente si estamos luego hablando de portafolios y programas, ahí la cosa la verdad que no termina de funcionar. Porque también por experiencia cuando dejas la empresa, pues al final una empresa que ha empezado a tener una cultura de gestión de proyectos y habla de gestionar su portafolio, su cartera de proyectos, incluso habla con conocimiento de causa de lo que son un programa, por pequeña que sea, pues evidentemente, si no tiene recursos, aquello se va a quedar sin gestionar nuevamente. Con lo cual, para mí, por lo menos, es un criterio personal. Yo sí que entiendo que debe existir y también las grandes empresas que tienen PMOs, obviamente, son las grandes empresas las que invierten en este tipo de herramientas organizacionales. Comentan que una de las herramientas clave es plantear un plan de carrera para los program managers o para los portfolio managers. Porque esto no es una solución cortoplacista que puedes subcontratar y se puede abrir y cerrar,
la oficina. La verdad que en el momento yo las oficinas que he visto cerrar no vuelven a abrirse. Igual era lo necesario no volver a abrirlas, pero evidentemente una empresa que quiere gestionar su portafolio de proyectos, si no, no tenía nadie encargado de ello, aunque sea una PMO of one, como dice nuestro amigo Alfonso, pero debe existir ese rol. Y ese rol entiendo que debe existir ese plan de carrera. Lo comentaba en el último congreso de PMI, por ejemplo, hubo una ponencia sobre este tema, las PMOs de HP, IBM, etcétera, y ellos planteaban que uno de los grandes retos para gestionar el talento dentro de la PMO, de los roles que se iban a encargar de gestionar programas, por ejemplo, era tener ese plan de carrera. Era la forma que tenían ellos de enganchar y de captar talento. De captar, perdona, más que de captar, de retener el talento, porque si no realmente es bastante complicado. Yo las empresas que conozco también buscan program managers, o sea, si vas a buscar un program manager por LinkedIn... No hay, están todos... No, o sea, no hay. Estamos en un momento histórico, Carlos, todos estamos en un momento histórico, de verdad. La sociedad demanda beneficios, no demanda resultados. Coño, demos el paso hacia adelante. Yo es que, vamos, o sea, os invito a todos a que realmente seáis user-centric. ¿Qué necesitan las empresas? ¿Qué necesita la sociedad? ¿Qué necesitan las administraciones públicas? Realmente, beneficios, no resultados. Vayamos con las metodologías adecuadas para eso. Y lo que pasa es que estoy muy cabreado porque veo que no se hace caso. Que hay una... Es que has empezado con las bofetadas, Javier. Yo creo que con este mensaje que es de optimismo y de la gran capacidad hay un portfolio enorme de cosas. Como no hay solo el PMBOK, no hay solo Scrum. Eso es mínimo. Hay que tener... Yo nunca he creído el one size fits all, ¿no? Como las gorras. Sí. Café para todos, ¿no? Ahora mañana implanto Scrum y la empresa va como un tiro. No funciona así. Sí, no Pedro, perdona, un comentario al hilo de esto y por hacer también publicidad del informe sobre el estado del Project Management que realizó PMI, los capítulos de PMI en toda España. De todos los encuestados, el 80 y tantos %, la gran mayoría, tienen alguna certificación, principalmente PMP. Principalmente, o sea, casi ninguno tiene Program Management, la certificación de Program ni de Portfolio. O IMA-A, pues no sé si en España hay poquitos, ¿no? Javier igual lo conoce mejor. Muy más bien pocos. Pero todos comentan que pese a estar certificados, si ya entras en una PMO o entras en un departamento técnico, entras a gestionar proyectos, una vez que entras en una empresa, en ninguno o prácticamente nadie recibe luego formación para crecer o para adquirir un mayor protagonismo o para gestionar programas, por ejemplo. La mayoría de los... Bueno, seguro que tú lo conoces mejor, Javier. Digo, la mayoría de la gente que se forma en Program Management son autodidactas o se forman por su cuenta, no a través... muy poca gente a través de las empresas. En mi caso, ya sabéis que yo estoy más alineado. A mí me gusta mucho el PMI y las metodologías del PMI, pero van claramente enfocadas a la dirección de... Y hay muy pocos directores, ¿de acuerdo? Aquí hay que buscar metodologías que vayan hacia la gestión de... Y es completamente diferente. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es ITIL, ¿vale? El catálogo de buenas prácticas del gobierno británico, y lo que hacer publicidad de otros marcos, pero es que están ahí para usarnos y lo que vamos a gestionar necesitamos MSP, que es la certificación de programas del Cabinet Office del gobierno británico, que está por encima de PRINCE, por debajo de MOB, y es prima hermana de ITIL. Entonces, si lo que vamos a hacer es gestionar, nos hace falta metodología de gestión. Y yo os puedo decir que en los cursos que doy, absolutamente todos están trabajando. Todos. ¿Por qué? Porque es que cuando esto, es que es demoledor. Tú vas a una empresa y le dices, ¿tú qué quieres? ¿Resultados o beneficios? Dice, coño, beneficios. Actualmente estoy en un grupo industrial que ha formado a todos sus mandos intermedios, y son más de 850 personas. Todos sus mandos intermedios están siendo formados en Program Management. Porque se han dado cuenta de que no solo quieren beneficios a nivel interno, sino que de cara al exterior van a dejar de vender proyectos. Quieren vender programas. Quieren acompañar a sus clientes hacia el logro de beneficios, no entregarle piezas de algo que van a montar. Estamos ante una enorme oportunidad. Estamos en el Project Management y en dirección. Y la realidad es que te meten en un departamento y te dicen, tú no diriges, chaval, tú gestionas. Y ahí ya nos acaban de tumbar. Y además, si haces solo proyectos, logras resultados y no alcanzas beneficios. Es decir,
estamos utilizando, yo creo, otro enfoque al que nos pide el mercado. Yo creo que vamos a ir cerrando por... Yo creo que este debate quizá lo podamos hacer en un segundo evento de dirección de proyecto frente a otros, incluso de la carrera profesional del director de proyecto, que me parece muy... del director o del project management en general, porque puede haber assistants, puede haber... El cambio organizacional. Entonces, agradecer a los ponentes, a Carlos, Javier, yo creo que ha sido muy claro y esclarecedor este evento. Continuaremos con los cafés y liderazgo y con nuestra actividad. La podéis ver en la página web de PMI, en eventos. Aún no tenemos cerrado el evento de septiembre, en agosto no haremos. Y seguirnos, comunicar con nosotros por redes sociales, por nuestra página web. Estamos disponibles y colgaremos pronto la reunión en nuestro canal de YouTube de PMI Madrid. Muchas gracias y disfrutar del resto del día y esta tarde que gane España. ¡Feliz verano a todos! Feliz Venga, verano. un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Cuidaros mucho, no olvidéis. Venga, gracias. José Antonio, un saludo. Gracias, Pérez Alías. Un abrazo. Hasta luego.